Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio. Este es el séptimo episodio de este podcast titulado En el nombre de Jesús. Y el día de hoy tenemos un tema que la verdad es muy bueno. Es de mis temas favoritos. Siento como un fuego ardiendo en mi pecho por este tema en particular, porque es uno que toca precisamente en dónde está el meollo del asunto, el problema más grande o la raíz del resto de los problemas, además de la desconfianza, como lo vimos en el primer episodio. Bueno, hay un problema incluso antes. La desconfianza brota precisamente de este, y por lo mismo, cuando conocemos la verdad, como lo dice también la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los liberará. Bueno, cuando conocemos la verdad con respecto a este tema en particular, experimentamos libertad, y una libertad profunda, una libertad que no nos puede dar ninguna otra cosa, ni toda la cantidad de dinero del mundo, ni toda la cantidad de personas que me sigan en Instagram para aquellos que buscan fama, ni toda la cantidad de amigos en el mundo para aquellos que buscan popularidad, ni la persona de mis sueños para aquellos que buscan romance. No, lo que en realidad busca el ser humano es identidad y pertenencia. Y este es el título de este episodio, porque es precisamente aquí donde empezamos a ver que el ego empieza a buscar una identidad, ¿no? O sea, el ego se empieza a desesperar por fabricarse una identidad para sobrevivir, para encajar. Entonces se construye una falsa identidad precisamente en la búsqueda de pertenencia, en la búsqueda de encajar. Y esto lo van a entender sobre todo aquellos que estén conscientes de los mecanismos del ego, de los mecanismos de defensa, de cómo se construye una idea mental de quién soy yo, nuestro ego, ¿verdad? Y quienes se hayan adentrado en ese camino de liberarse de los patrones inconscientes del ego, de cómo el ego te autosabotea, ¿verdad? Probablemente hayan llegado a un punto donde se preguntan, ok, si no soy esta identidad falsa, si no soy esta serie de patrones inconscientes, esta serie de creencias que pensé que tenía sobre mí mismo, si no soy estas cosas y si ya empecé a experimentar la llamada muerte del ego, ahora puede surgir la pregunta más profunda, que es, entonces, ¿quién soy? ¿Verdad? Surge como esta incógnita de si no era esas cosas de las que me estoy despidiendo capa por capa del ego, entonces ¿quién soy? Y esto cada quien lo va a vivir diferente, ¿verdad? Pero sí creo que brota como esta necesidad de autoexpresión genuina de la esencia. Cuando te das cuenta de que varios de los impulsos que sentías por encajar o hacer las cosas, hacer lo que sea, venía del temor, brota como esta necesidad de ya no quiero moverme en temor, ya no quiero moverme así por cadenas invisibles que te limitan y que te atan, que te controlan. Y antes de continuar con este tema, quiero traer algo de luz a las artimañas del ego y cómo funciona, que nos va a revelar que precisamente lo que buscamos es pertenencia, ¿verdad? Identidad y pertenencia. ¿Por qué está tan desesperado el ego por encajar? Porque relaciona el hecho de encajar con pertenencia, aunque la misma palabra lo dice, es una pertenencia falsa. Cuando buscas encajar algo, imagínate que estás intentando poner muchas cosas en una cajita, encajarlas, ¿verdad? Encajar es como esta palabra que trae cierta connotación de forzar, o sea, es como que quieres forzar que algo encaje. Y esto me recuerda a la frase de Brené Brown que dice, si tengo que ser como tú para encajar, en efecto, lo que estoy haciendo es encajando. Pero si puedo ser como yo, entonces ahí pertenezco, ahí sí hay pertenencia verdadera. Otra vez, donde encajo es como si tuvieras dos piezas de rompecabezas que las estás forzando a que pertenezcan, pero no pertenecen. Entonces lo máximo que puede pasar es que encajen, ¿verdad? Es como que las estás forzando. ¿Y cómo ocurre esto?
Para mí existe este fenómeno al que le llamo identidad de las masas. Hace mucho en la universidad escribí un ensayo precisamente de este tema. Escribí que existe la identidad de las masas, existe como lo que la sociedad dicta que es aceptable, que es admirable, que está en tendencia y obviamente cada quien va a tener su propio matiz de la identidad de las masas dependiendo de su círculo social, ¿verdad? O sea, si soy emo, mi identidad de las masas va a ser, pues me fijo lo que están haciendo los emos, ¿no? Si soy punk, entonces voy a fijarme qué están haciendo los punks para encajar ahí. Pero es este fenómeno donde se busca encajar en una identidad que te inculcaron que esto sí es aceptable, o esto sí es chido, o esto sí es aspiracional incluso. ¿Y qué pasa? Que en este proceso buscamos quiénes somos en los demás. Hay una canción de Julian Casablancas que a mí me encanta, que se llama 11th Dimension, la 11ª dimensión. Y en la letra hay una línea que dice, estás buscando tu propia voz, pero en los demás. Y ahí nunca la vas a encontrar, o sea, nadie más tiene tu voz más que tú, nadie más tiene tu esencia más que tú, entonces el mismo hecho de que lo estás buscando en los demás, ahí ya te perdiste, no la vas a encontrar en los demás. ¿Qué termina sucediendo? Que todos terminamos siendo copias de los demás, entonces eso es la identidad de las masas, somos como esta identidad ficticia que es un copy-paste, un copia y pega de lo que vimos que está de moda o que está chido o lo que sea que nuestro ego vio y dijo, con esto vamos a encajar, con esto vamos a sobrevivir. Entonces todos somos copias. Y es súper triste la realidad del ego porque hace todo esto buscando conexión. O sea, en el fondo todos queremos conexión, todos queremos conectar. Entonces dice, déjame me moldeo para ser igual que este grupito, para conectar, entre comillas, con ellos. Pero obviamente, mientras tenemos puesta la máscara de la identidad falsa, nadie logra conectar. ¿Por qué? Porque son las identidades falsas las que están, entre comillas, conectando. No hay conexión verdadera ahí. Imagínate dos individuos que se pusieron esa máscara social para encajar en el mismo grupito y no sé, imagínate una situación donde alguien en ese grupito dice una broma que va de acuerdo al sentido del humor de ese grupo, otra vez de la identidad de las masas, y a ninguno de los dos individuos les da risa verdadera esa broma, pero fingen reírse. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sentido del humor de la identidad de las masas de ese grupo en específico, pues es chistoso, pero no se están riendo ellos, se están riendo las identidades falsas, ¿no? Entonces, ninguno de los dos individuos logró conectar verdaderamente, no es verdadera la conexión, es falsa. Es muy triste la vida del ego porque busca conexión y solo encuentra las migajas, encuentra una versión mediocre de esto. Eso no es una conexión verdadera. A diferencia de la esencia, la identidad de la esencia, escribía en mi ensayo en la universidad que es casi paradójico que cuando un individuo se atreve a dar un paso hacia atrás y decir, ya no más, ya no quiero tener esta identidad de las masas, se quita la máscara y por un momento puede parecer, uy, ya no está encajando, pero se está conociendo, está primero conectando consigo mismo y con su esencia, y desde ese lugar de conexión auténtica y verdadera, primero con su esencia, ahí sí va a poder tener una conexión verdadera con otra esencia que esté en el mismo canal, que también ya tenga esa experiencia sincera de su identidad, de la esencia. Y créeme que sí encuentras esa conexión. ¿Por qué? Porque todos tenemos verdad en nuestro interior. Todas las esencias vienen de la esencia, que es Dios, que es la verdad. Todos estamos pidiendo a gritos en el fondo esa bocanada de aire fresco cuando por fin logras tener una conexión auténtica, verdadera. Ahora, vayamos más profundo en este tema. La etimología de la palabra identidad, la raíz de esta palabra viene de la palabra idem, que significa lo mismo a.
Lo voy a repetir porque es poderoso esto. La raíz de la palabra identidad viene de idem, que significa lo mismo a. De ahí viene también la palabra idéntico, identidad, idéntico. Cuando vi esto por primera vez dije, Dios mío, qué fuerte, porque prácticamente nos está diciendo no puedes encontrar tu identidad aislado en tu propio mundo tampoco. O sea, ninguno de los dos extremos, ni el extremo de la identidad de las masas, donde te pones la máscara social de tu entorno y eres una copia de todos los demás, pero tampoco, y creo que aquí me vi un tiempo en el espacio de New Age y los años de crisis existencial, donde estaba aislada, ¿verdad? Si escuchaste el episodio anterior, sería el equivalente a la hiperindependencia. La identidad de las masas equivale a la codependencia, pero también el otro extremo, que es el pretender que tú encuentras tu propia voz tú solito y que tú solo te reinventas y tú solo te asignas tu propia identidad porque dices cada quien con su propia verdad y está bien, como el mensaje que predomina en el New Age, ese equivale a la hiperindependencia. Pero la raíz de esta palabra nos lo deja muy claro, ¿no? O sea, identidad es lo mismo a idem, lo mismo a idéntico. Entonces, la identidad es aquello con lo que, valga la redundancia, te identificas, dices, yo soy lo mismo a eso. Y antes de entrar a la verdad que nos libera, quiero dar un ejemplo de cómo solemos buscar identidad en cosas terrenales y por qué el ego solito se predestina para el fracaso porque encuentra identidad en cosas que tienen debilidades. Por ejemplo, si yo soy súper patriótica y súper orgullosa de México y gran parte de mi identidad la baso en el hecho de que soy mexicana, cargo también con las debilidades de México. Estoy diciendo yo soy lo mismo a alguien que tiene las cualidades de un mexicano, ¿no? Y todo esto ocurre a nivel inconsciente, entonces no es como que estemos observando este fenómeno, pero lo que pasa es que cargamos también con las debilidades. Por ejemplo, si el mexicano ha tenido cierto malinchismo, por ejemplo, cierta tendencia a verse como inferior al extranjero, entonces puede que lo cargue eso inconscientemente, ¿verdad? Y esto se puede expresar tal cual, es decir, viendo al extranjero como superior, o también se puede expresar de forma como rebelde, como buscando rebelarse ante esta creencia de que el mexicano es inferior al extranjero, y la forma en que se rebelaría el ego sería: no, yo soy mexicano, yo soy mejor que los demás, que también es una forma arrogante. Entonces cualquiera de las dos tienen debilidad, tanto el ego que se ve como inferior porque se está comparando constantemente, como también el que se ve como superior, pero porque en el fondo tiene una inseguridad muy grande y dice: es que para que no descubran que tengo esta inseguridad de ser inferior al extranjero, entonces mejor me veo a mí mismo como superior. Todo esto a nivel inconsciente, o sea, no es que la mente esté diciendo tengo que hacer esto, no, o sea, es inconsciente en el sistema nervioso que el ego dice no nos pueden descubrir, entonces vamos a vernos como superiores, ¿no? Y entra como esta vista arrogante. Ese es un ejemplo nada más. Y no quiero que se malinterprete porque yo amo México. Cada nacionalidad tendrá sus fortalezas y sus debilidades, pero lo que quiero que observemos es este fenómeno de cómo si el ego se identifica primero con las cualidades terrenales que tienen debilidad, siempre se va a ver en necesidad de protegerse a sí mismo, de tener esos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque se ve con todos sus puntos de inseguridad, ¿no? Otro ejemplo, yo que soy comunicóloga, si hiciera mi carrera gran parte de mi identidad, ahí también la parte bonita es que padre, amo mi carrera, me encanta la comunicación,
pero la debilidad es quizás que es una carrera que no está tan bien pagada como otras, entonces es que porque mejor no fui doctora, o por ejemplo alguien que tenga en su familia cierto linaje de médicos y sienta esa presión de que es que tengo que ser médico porque todos en mi familia fueron médicos. En fin, quiero que se entienda esto. Cuando el ego pone su identidad en las cualidades terrenales, carga consigo también la debilidad y su enfoque va a estar ahí. Va a estar intentando compensar por la debilidad, va a estar intentando competir con los demás que no son iguales a su identidad, comparándose inconscientemente y se va a encontrar en este círculo vicioso donde nunca es suficiente, ¿no? Otro ejemplo es el físico, que si quizás me gusta mucho mi nariz, pero no me gusta mi cabello y me estoy comparando con otras personas que tienen un cabello que sí me gusta. Entonces, la identidad que nos libera no se encuentra en cualidades terrenales. No significa que estas cualidades sean malas, para nada, simplemente tienen que caer en orden. La identidad que tanto busca mi corazón y que a su vez cuando la experimento desarma al ego por completo y nos libera de las cadenas del ego, es la identidad de hijos de Dios. Cuando encuentro mi identidad ahí y la pongo en primer lugar, ese idem, lo mismo a identidad, idéntico, cuando digo yo soy lo mismo a mi Padre, me sé hija del Todopoderoso y además le creo lo que Dios dice desde un principio, que me creó en su imagen y semejanza. Entonces estoy diciendo mi identidad de ser hija de Dios. Esa identidad es la que no tiene debilidad alguna. Es en la que me sé completamente protegida, completamente a salvo, porque soy hija del Todopoderoso. Y por ende, toda su belleza es mía también. Todas sus cualidades positivas son mías también. Y Dios no tiene debilidades. Desarmas al ego por completo porque a esta identidad no le puedes encontrar una debilidad por la cual el ego quiera compensar, porque así es como funciona el ego. El ego dice, como no eres suficiente, déjame te hago suficiente, construyéndote esta identidad falsa para que los demás descubran que no eres suficiente. Entonces, cuando decido creerle a Dios en que sí fui creada en su imagen y semejanza, por ende soy su hija, por ende soy idéntica a Él porque cargo su identidad, mi identidad en Cristo dice que soy idéntica a Él, identidad, idéntica, idem, lo mismo. Desarmas al ego por completo porque le estás diciendo al ego, oye, si crees que no soy suficiente, tendrás que vértela con Dios porque le estás diciendo que Él no es suficiente. Porque yo cargo la identidad de mi Padre. Y esto me lleva a una revelación que me voló la cabeza, que viene a través de una de las características más importantes de la identidad. Ya ves que cuando alguien te dice identifícate, se está refiriendo a que digas cómo te llamas, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Identifícate. O si te llegaron a parar cuando ibas demasiado rápido y pasabas el límite de velocidad y te para un policía y también identifíquese, ¿no? Muéstreme su identificación. Y ahí que viene, además de obviamente la fotografía para ver que si eres tú, el de esa identidad, ven tu nombre. Entonces, el nombre es una característica importante, si no es que la más importante de la identidad que carga con mucha revelación. Y aquí quiero hablar de nuestro apellido. Para empezar a desenvolver esta revelación, quiero dar el ejemplo de dos tipos de apellido, uno en inglés, por ejemplo, el Williamson, Richardson. El son es un final recurrente en apellidos, ¿no? Williamson, Richardson, Gibson, no sé, hay muchos que tienen el son en la terminación del apellido. Bueno, originalmente lo que eso significaba era fulanito Richardson, por ejemplo, Mark Richardson es como decir Mark, son of Richard. Mark
hijo de Richard, porque son significa hijo. Ahora, en el español también existe, por ejemplo, los apellidos que terminan en es, como Ramírez, Rodríguez, Gómez, Martínez. Bueno, el es del final, el EZ, lo que significaba en un principio o lo que buscaba transmitir para hacerlo más fácil, nada más en 2 letras, era fulanito, otra vez, digamos Mark en español, ahora Marcos. Marcos Ramírez. Era como decir en cortito, Marcos, hijo de Ramiro, o Marcos de la casa de Ramiro. Entonces, en el apellido, que es parte de nuestro nombre, viene también nuestra pertenencia, ¿verdad? Marcos, hijo de Ramiro. ¿De quién? De Ramiro. ¿A quién le perteneces? A la familia de Ramiro. Pertenencia, lo que tanto busca el ego. ¿Por qué? Porque la identidad y la pertenencia van de la mano. E incluso si no tenemos un apellido así, que termine en EZ o en son, el simple hecho de que nuestros apellidos de dónde vienen, de nuestros papás, ¿verdad? Si estamos en México llevamos el apellido de nuestro papá, pero también el de nuestra mamá. Es como decir, le pertenezco a ellos, ¿no? Soy hija de ellos. Ahí está mi pertenencia. Y eso es hermoso. Sin embargo, volvemos a la revelación más profunda, que es la identidad que nos libera. Bueno, no es casualidad que a Jesús se le llame el nombre sobre todo nombre. En verdad los invito a desglosar el Evangelio porque hay detalles que son tan hermosos, tan poéticos y que traen liberación, y este es uno de ellos. O sea, pensarías que ese detalle es como X, el hecho de que se diga que es el nombre sobre todo nombre, pero cuando empiezas a desglosar todos los temas que se conectan a él y ves, ¡ah! Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces, si yo encuentro mi identidad en él, la identidad sobre toda identidad, otra vez desarmas al ego, porque es como decirle, ya no hay otro nombre superior, ya no hay otra identidad que pueda superar esta que yo ya tengo. Mi identidad verdadera es insuperable. Eso es lo que le estás diciendo al ego cuando aceptas tu identidad en Cristo. Y por si esas revelaciones no fueran suficientes, vamos a ir a un versículo de la Biblia que captura estos dos conceptos en un solo versículo, para que creamos que sí tienen una relación y que sí es por ahí que nos empieza a liberar Jesús. Y es el versículo de Isaías 43:1. Estoy leyendo en Reina Valera. Dice, ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, te puse identidad, mío eres tú. Me perteneces a mí. Tu pertenencia que tanto buscas desesperadamente está en mí. Y esa identidad que también tanto buscas reemplazar con las identidades ficticias y falsas por el ego, bueno, tu identidad verdadera, que es la que Dios te pone, te puso nombre, esa identidad es la que te revela quién eres en verdad y la que te libera, porque te das cuenta, wow, sí soy de tal palo, tal astilla, sí soy como mi Padre, sí fui creado en su imagen y semejanza, sí encuentro mi pertenencia en Él. Sí hay un lugar al que pertenezco. Sí hay alguien que además lo dio todo para que yo pudiera volver a mi casa. Iliana de la casa de Dios. Y así con tu nombre también, repítelo. Tú de la casa de Dios. No conozco información que tenga más poder para liberarnos que este. Este es el Evangelio. Es poderoso este mensaje y por algo se llaman las buenas noticias. Evangelio en etimología significa buenas noticias porque son muy buenas noticias y tienen el poder de eso, de transformar nuestra psique, de liberarnos de las cadenas, de la cárcel, de la psique regida o reinada por el ego.
de la estructura mental, de la estructura de pensamiento que está ahí obedeciendo a las mentiras de la mente que le cree al ego, que le cree a esas mentiras de, hey, como no eres suficiente, déjame te hago suficiente con esta identidad falsa que nos vamos a inventar. Las buenas noticias es que también tenemos la mente de Cristo que está regida precisamente por Cristo, que es la verdad. Ahora simplemente estamos pasando por metanoia, que es la palabra que se traduce como arrepentimiento, que más bien significa transformación de la mente. Cambia tu mente para que deje de transmitir las mentiras y empiece a creer la verdad, a la verdad que ya está en la mente de Cristo, que ya tienes y ahora créele a esa verdad. En fin, sigamos con el tema porque nos estamos acercando a otra revelación del Evangelio que es muy jugosa, es deliciosa, es muy buena por algo. La Biblia dice, prueba y ve que el Señor es bueno. Prueba en inglés está como taste, literalmente saborea y ve que el Señor es bueno. Y Él es el verbo encarnado y ese verbo, the word, también lo podemos leer y lo consumimos así y vemos que es delicioso. Pero bueno, antes de seguir a esa otra revelación que les digo que es deliciosa, quiero compartir una cita de uno de mis teólogos favoritos que se llama John Crowder. Él dice, buscar definir al ser sin Dios es una búsqueda en vano, es vana, es vanidad. Con Dios es un camino de alegría. Entonces, ¿por qué es una búsqueda en vanidad cuando pretendo encontrar el ser? O sea, ¿quién soy? Pero dejando afuera a Dios de esa pregunta, porque si quiero encontrar quién soy otra vez por mí sola, me encontraré en competencia con las demás identidades, en esa comparación constante, como lo hace el ego. ¿Y por qué es vanidad? Porque el ego simplemente busca eso, crear la identidad más deseable o más atractiva, pero viene de un lugar de vanidad, ni siquiera es belleza auténtica, no, porque tú sabes cuando ves a una persona que está confiada de su ser auténtico, eso transmite algo bello. En cambio, lo que busca construir el ego, así en competencia, en comparación, busca que sea atractivo, pero en el fondo se puede sentir como ese hedor, porque no es auténtico, no es verdadero, es pretencioso. Y dejar fuera a Dios es dejar fuera a la verdad. Otra característica de esa búsqueda de quién soy sin Dios es que va a ser como este hoyo que nunca tiene un fin, que vas cayendo y cayendo y cayendo y como no estás cimentado en la verdad, cada vez es más profundo lo que tienes que enfrentar en tu psique si es que vas por el camino de ir sanando trauma tras trauma tras trauma, ese camino psicológico que también puede ser ese ciclo que nunca termina de seguir sanando y sanando y sanando. En cambio, cuando exploramos esa pregunta de quién soy, la búsqueda de mi ser con Dios, o sea, con la orientación del primer ser, del gran yo soy, del primero que fue, es y será, o sea, el eterno gran yo soy. Aquí es donde se vuelve una exploración de alegría, divertida, bella. ¿Por qué? Porque dice, conóceme a mí y te conocerás a ti. Otra vez, ¿por qué? Porque fuimos creados en su imagen y semejanza. Entonces, querer conocerte a ti mismo te va a llevar a conocerle a Él. Te tienes que conocer a través de Él, no solo en el sentido de conozco a Dios y veo las cualidades que yo también cargo de Dios porque fui creada en su imagen y semejanza. Sí, en ese sentido, pero también en el sentido de conócete a través de sus ojos, conócete a través de su mirada, de su perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de tu creador? Porque nadie te conoce más que tu creador.
Él fue quien te diseñó con tus cualidades, con cada una de tus características, con cada detalle. Él fue. Entonces, ¿quién mejor que Él para decirte quién eres? Esto me recuerda a una frase de Santa Juliana de Norwich, si es que no me equivoco, espero que sí sea de ella esta frase. Ella dijo: tanto la pregunta de quién soy como la pregunta de quién es Dios son preguntas santas, porque la pregunta de quién soy, si en verdad buscas su respuesta de manera sincera, te va a llevar eventualmente a la pregunta quién es Dios, y viceversa. Si primero te hiciste la pregunta quién es Dios y lo empiezas a explorar, eventualmente te vas a topar con esta otra pregunta: ¿y quién soy yo? Por eso me fascina la traducción de la Biblia espejo, porque cuando empiezas a conocer a tu Creador a través de su palabra, empieza a ocurrir este fenómeno como un espejo, te empiezas a conocer a ti mismo a través de su mirada, a través de sus buenas noticias, lo que Él hizo por ti y por mí. Y empiezas a redefinir quién eres, empiezas a darte cuenta de tu identidad verdadera a través de los ojos de tu Creador. Entonces sí es como verte en un espejo, lo ves a Él y te ves a ti. Esto me lleva a la siguiente revelación, la que les prometía hace unos minutos, que es bellísima y deliciosa, y es como en un espejo te ves y te muestra un reflejo fiel, ¿verdad? Fiel e idéntico a ti, a cómo te ves. Entonces, hablando de la traducción espejo y cómo trae este concepto de mostrarte lo que es idéntico a ti, y ya vimos que idéntico comparte etimología con la palabra identidad. Entonces, conocer tu identidad en Cristo, ya vimos que va a ser conocer, ok, soy idéntico a Él, soy idéntico a Cristo. Dios no mentía cuando decía: te creé en mi imagen y semejanza, ser humano. Bueno, hablando de este concepto y de la traducción, quiero compartir una revelación que por primera vez la leí ahí en esa traducción de la Biblia, espejo, y viene en el libro de Mateo en el capítulo 22 y a partir del versículo 15 vamos a leer. Desafortunadamente, mi versión de la Biblia espejo no trae el libro de Mateo, pero bueno, lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente: ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Otra vez, desde el versículo 20, les preguntó: ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Imagínense esto visualmente, o sea, visualmente imagínense la moneda con el rostro, o sea, la imagen del César y la inscripción, ¿no? También el nombre, el título del César. Entonces, tanto el rostro del César como el título del César grabados en la moneda. Y les preguntan: ¿qué imagen tiene esa moneda? Les pregunta Jesús a ellos: ¿qué imagen tiene esa moneda? Y responden: la imagen del César. Además usa una palabra en NTV, estamos viendo una palabra muy interesante que tiene que ver con lo que ya hablamos antes en este episodio. ¿A quién pertenecen? Pertenencia, otra vez.
Y responden al César, ¿verdad? Son la imagen del César, es el título del César, el nombre del César, la imagen, el nombre y por ende le pertenecen al César. Espero que sepan hacia dónde nos dirigimos porque lo siguiente nos puede explotar el cerebro con el genio de Dios, con su respuesta que dice, bien, dijo, entonces dale al César lo que pertenece al César, ¿no? O sea, si en esa moneda está la imagen y el nombre del César, por ende le pertenece al César, dáselo a él. Y no termina ahí, lo siguiente es lo más glorioso, les dice, y denle a Dios lo que pertenece a Dios. ¡Wow! Mic drop aquí. Denle a Dios lo que pertenece a Dios. ¿No se les hace una locura que está diciendo aquí? A ver, si la moneda tiene la imagen y el nombre del César, dale al César lo que le pertenece, pero dale a Dios lo que le pertenece a él. ¿Y qué cosa en toda la creación carga la imagen y el nombre de Dios? El ser humano, ¿verdad? Desde el Génesis nos lo dice Dios, el ser humano está creado en su imagen y semejanza, y ya vimos también, yo te puse nombre, mío eres tú, me perteneces, tienes mi nombre, tienes mi imagen. Wow, a mí me vuela la cabeza porque Dios es un genio y ni siquiera lo dice de forma explícita, nos deja saborear las revelaciones y encontrarlas como si fueran así secretos que tiene la Biblia por ahí. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche. Qué delicia todo esto. Me encanta, por eso les decía al principio, este puede ser mi tema favorito. Lo amo, me encanta, me arde el corazón con fuego al hablar de estos temas. Y por si fuera poco eso, vamos a complementar, rematar con otra revelación que se aúna a esta, que se conecta directamente con esta, que es el tema de que, además de que Dios nos puso nombre y nos creó en su imagen y semejanza, y nos lo está diciendo de diferentes formas en la Biblia, y que creamos nuestra identidad en Él, nuestra identidad en Cristo, el nombre sobre todo nombre. Por si eso fuera poco, también nos pone equivalencia. Entonces, la palabra equivalencia viene de igual, ¿verdad? Como equal, equivalencia. Igual, otra vez, igual, lo mismo a, idem, idéntico, identidad. Entonces, nos puso equivalencia. ¿De qué otra forma nos puso equivalencia? Quizás le suene la frase que dice que Él nos redimió. Él es nuestro redentor, ¿verdad? Él nos redimió. Bueno, para redimir algo, la palabra redimir tiene una connotación de recuperar y también de comprar. Es como cuando compras algo, te dan quizás un recibo y luego vas a redimir lo que compraste al mostrar el recibo. O sea, tiene que ver con una compra. Por eso también escuchamos las frases de Él me compró, ¿verdad? Su sangre me compró. Bueno, Él me redimió y tiene una connotación de compra. Nos redimió, nos compró. Ok, entonces sigamos aquí como en estos términos de compra, de mercado. ¿Qué pasa cuando tienes un producto y ves el precio al cual lo tienes que comprar? Ves que existe una equivalencia, ¿no? Si tienes un producto de muy buena calidad, el precio va a ser más elevado, naturalmente. Y si tienes un producto de no tan buena calidad, el precio también va a ser más bajito. Entonces hay cierta equivalencia entre lo que estás comprando y el precio al cual lo estás comprando. Hay una equivalencia ahí. Bueno, espero que me estén siguiendo con esto. ¿A qué precio nos compró, nos redimió Jesús? Al precio más elevado de todos. Se entregó a sí mismo. Entregó su propia vida. Y no solo eso, la vida de la persona más hermosa, preciosa, como la misma palabra precioso dice, o sea, de alto precio, precioso, la persona más preciosa de todo el universo, de toda la existencia, de toda la creación.
la belleza misma es Cristo. Ni siquiera lo puedo comparar con cosas dentro de la creación porque Él sostiene a la creación. Entonces, cuando vemos belleza en un atardecer, belleza en una melodía, cosas que nos llevan a lo sublime, es porque cargan su fragancia. La belleza misma es Él. Lo experimentamos a través de estas cosas bellas. Entonces, sí, Él es lo más precioso, Él es la belleza misma y como es lo más precioso, es el precio más elevado de todos. Y Él dijo, ellos lo valen. Este precio estoy dispuesto a pagarlo, los voy a redimir, los voy a comprar. ¿A cuál precio? Al más elevado de todos, al precio que es Jesús mismo. Se entregó a sí mismo, es como si estuviera pagando consigo mismo. Y otra vez hay una equivalencia entre lo que se está comprando, que en este caso somos nosotros, es la humanidad, y al precio al que se está comprando, que en este caso es Jesús mismo, el precio más elevado. ¿No les vuela la cabeza esta manera también tan poética de decir, ser humano, yo soy tu equivalencia? Este es el precio que estuve dispuesto a pagar por ti. Deja de creerte menos, deja de creerle a esa voz del ego que dice no eres suficiente y como no eres suficiente, tenemos que crearnos esta identidad falsa para que nadie nos descubra que no somos suficiente. Para sobrevivir, no, deja de creerle a esa voz y créele a la voz de tu Creador, créele a la voz de tu Redentor que te dice, este es tu precio, tú eres mi perla de gran valor. Yo soy tu equivalencia. Voltéame a ver a mí y conócete a ti mismo en mí. Créeme que sí te creé en mi imagen y semejanza. ¡Qué belleza! Me encanta. Y con esa revelación vamos a cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Compártele este episodio a quien crees que necesite escucharlo, a quien quieras recordarle, hey, voltea a ver a tu creador porque ahí está tu identidad. Y suscríbete para escuchar el próximo episodio en una semana. Nos vemos.